Familia, amigos, bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos semana tras semana. Gracias Canal Luz por el espacio, gracias a todos ustedes por dejarnos entrar, gracias a la gente que nos sigue en los podcasts, en las redes sociales. Gracias por estar en la línea de batalla y ser parte de una generación que siente el avivamiento en diferentes espacios sociales. Hoy tenemos un tema muy especial y para un tema muy especial tenemos un invitado muy especial. Él es mi mentor, amigo, pastor y apóstol de la casa. Bienvenido a Somos la Voz, papá. Hoy nos acompaña papá al programa. Gracias por aceptar y ser parte de Somos la Voz. Siempre lo miro, me encanta estar sentado aquí hoy. Gracias por ser parte de la gran familia Somos la Voz. Y sabemos que una de las cosas que caracteriza el ministerio y lo vi en vos desde siempre es el evangelismo. No solamente desde un púlpito, un micrófono, sino el evangelismo como estilo de vida. Y nuestra iglesia es una iglesia muy activa en el evangelismo. Evangelizan todos, desde el nuevo hasta el más viejo, al más grande, al más chiquito. Y es algo muy importante que no siempre lo tenemos incorporado como iglesia a nivel global. Lo tenemos como actividad o tenemos diferentes conceptos. Así que me gustaría que hoy podamos hablar un poco sobre el evangelismo y la juventud en el evangelismo y si personas que están llamadas, por ejemplo, a los negocios, a la cultura, al arte, a la política, también tienen la tarea de evangelizar. Para empezar, la declaración de Jesús fue contundente. Le dijo al equipo, vayan y hagan discípulos a toda la tierra, la famosa y comúnmente llamada Gran Comisión. Esa es una orden directa del plan y el propósito de Dios y manifiesta el hilo conductor que tiene desde la creación y los planes que se hicieron antes de la fundación del mundo hasta que todo sea consumado en la descripción que hacen en Apocalipsis, donde se prepara la gran fiesta. Entonces, todo ese proceso viene caminando y después de Jesús, la línea es que nosotros tenemos que ir alcanzando a las personas de la tierra y el llamado es para cada cristiano. Me llama la atención ver la Gran Comisión porque vemos a Jesús retirándose de su asignación del mundo, terrenal, humana, y es como decir, bueno, elegí bien tus últimas palabras, porque es lo último que vas a poder decirle estando acá con ellos. Y Él eligió esto, o sea, evangelicen, hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes, pero ustedes evangelicen y hagan discípulos. Entonces, qué importante darle la valoración a esto, porque decir, bueno, elegí tus últimas palabras porque te vas y después viene el Espíritu Santo. Y es como que Él eligió darnos la asignación, lo más importante, evangelizar, hacer discípulos. Y en cuanto a Él, va a estar con nosotros, pero nosotros nos toca hacer. Ahora, es impresionante que Él haya lanzado eso y tiene los dos aspectos que involucran esto. Una que es un gigantesco privilegio. Todo mi plan universal la pongo en manos de seres humanos. Wow. Y además, Él nos encarga a nosotros, es un tremendo privilegio, pero es una responsabilidad fuerte. Todo su plan depende de nosotros. Todo su plan depende de nosotros. Hay experiencias en las que me vi confrontado con el hecho de que somos nosotros los que tenemos que predicar. En los primeros años de invasión, recuerdo que fuimos sorprendidos por una avalancha de milagros. Y uno de ellos fue que cuando estábamos haciendo una vigilia de oración, habrá sido el segundo año de hacer invasión, estábamos haciendo una vigilia de oración. En una de las iglesias que estaba haciendo invasión tuvieron una experiencia. Apareció un matrimonio a la vigilia y contó esta historia. Un matrimonio mayor, más de 60 años, están ellos durmiendo en su departamento, una noche muy fría, helada, y la esposa lo despierta, él le dice, hay alguien acá dentro de la pieza, hay alguien, despertate, hay alguien. Lo despierta y había un ángel parado al pie de la cama que les dijo, ustedes están pidiendo a Dios esto, y Dios les ha respondido. Así que hay un mensaje para ustedes, pero yo no se los puedo dar.
Así que levántense y vayan a la iglesia y ahí van a tener respuestas y van a recibir el mensaje que ustedes necesitan. Wow. Y desapareció. Y dijeron, ¿pero qué vamos a ir a una iglesia? Son las 3:30 de la mañana. Se vistieron, bajaron y dijeron, ¿y a dónde hay una iglesia? Acá a la vuelta hay una. Y fueron y era la iglesia que estaba de vigilia. Había gente, estaban orando y entraron. La vigilia de invasión justo ese día y en ese horario. Llegaron y bueno, le dieron el mensaje del Evangelio, aceptaron al Señor, se afirmaron en Dios y resolvieron todas sus cosas. Pero abstraigo esta frase. Hay un mensaje para ustedes que yo no se los puedo dar. Los ángeles, Dios no usa sus ángeles. Ángeles mensajeros no es no, señor. El mensaje de salvación, la asignación, como yo siempre digo, la posta, la antorcha, se la al entregó a hombre, nosotros. al humano. Entonces, sí hay ángeles asignados para ayudarnos a nosotros en el evangelismo, pero ellos no lo pueden hacer. Hay ángeles que trabajaron con Pedro cuando comenzó la evangelización de los no judíos. El ángel se le apareció a un hombre elegido, no cristiano, pero con un corazón apropiado, que se llamaba Cornelio, habla con él y en vez de darle el mensaje del evangelio y predicarle, le dice, mandá a llamar a Pedro, acá está la dirección, él está viviendo en la casa de tal persona, este es el lugar, esta es la calle, y lo manda a buscar. Le dio hasta los detalles. Y lo manda a buscar y viene y él le predica el mensaje del evangelio a los... Entonces, hay ángeles que operan ayudándonos, pero ellos no pueden dar el mensaje es nuestro. Yo creo que uno de los peligros en esa asignación es no darle la importancia al evangelismo que Jesús le dio, ¿no? Porque él era como que su vida se dedicaba al evangelismo y cada cosa que hacía era para poder transmitir el mensaje. Su ministerio comenzó con una predicación de el reino se ha acercado, arrepiéntanse. Y por ahí nosotros arrancamos nuestros ministerios por ahí formando estructura, buscando visibilidad, o por ahí le quitamos un poco de importancia al evangelismo que Jesús dice, me voy y lo más importante que tengo que decirles es, vayan y evangelicen, predíquenle a todo el mundo y por todas partes. Y yo creo que por ahí cuando como cristianos le quitamos valor a esa asignación es que se deteriora un poco el esfuerzo y el corazón que le ponemos a esta tarea. Exacto. La verdad es que es lo central, es lo principal y a veces yo creo que fue una tarea del mundo, del sistema de este mundo y fue una tarea tal vez del infierno también, es desenfocarnos de esa tarea. Porque en este momento es común o es posible ver iglesias que desarrollan muchas cosas que son todas de Dios y enseñan y forman gente y los capacitan y están haciendo ayuda social, pero no están haciendo evangelismo, que es el centro de todo y que no lo van a hacer los ángeles, no lo van a hacer otras personas y nadie que no tenga la revelación de la salvación por Jesucristo y que no sea un hijo genuino de Dios puede hacerlo. Se enfocan muchas veces, nos enfocamos solo en la capacitación, en el entrenamiento y en el discipulado, que también es una asignación, pero el evangelismo es una tarea de todos. Claro, forma parte, el discipulado forma parte del proceso del evangelismo. Bueno, ahí me gustaría que hablemos un poquito de quiénes tienen la responsabilidad de llevar esto adelante. Porque decimos, bueno, por ahí los pastores, los líderes que tienen ministerio, pero el evangelismo no es un evento, sino un estilo de vida. Es el estilo de vida de la iglesia, de los hijos de Dios. Iglesia me refiero a todos los salvos, al conjunto de todos los salvos. Entonces, la Biblia es muy clara en esto. La obra que hay que hacer es hacer discípulos en toda la tierra hasta el último lugar, que no se escape nada. Y el Señor dice que Él estableció 5 ministerios. En Efesios capítulo 4 habla de los 5 ministerios que Él estableció. Entonces Él puso apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, para
preparar, entrenar, capacitar, usa la palabra perfeccionar a los cristianos para la obra del ministerio. Entonces, la idea no es que estos 5, salvo el evangelista que tiene la asignación específica de hacerlo, estos 5 ministerios, su tarea central, según la descripción de la Biblia, es formar a la iglesia para que todos sean capaces de hacer evangelismo. De manera que el plan de Dios es que todos los hijos de Dios estemos haciendo evangelismo todo el tiempo. Les doy el ejemplo de Pablo, que cuando le escribe a Timoteo, un hombre que tenía un ministerio pastoral muy fuerte, él desarrolló una de las iglesias más grandes de la antigüedad, de la primera iglesia. Se supone que tenía arriba de 50.000 miembros. Wow. Y una de las... Exacto. De las iglesias que él fue levantando, ¿no? Claro, sí, le estoy hablando de la que pastoreaba Timoteo. Ah, Timoteo. Entonces, Timoteo pastoreaba una iglesia gigantesca porque él era un pastor. Y sin embargo, Pablo, entre las enseñanzas que le da, que son de lujo para la formación de personas que van a pastorear, le dice, haz obra de evangelista. Porque él no era, pero tenés que hacerlo, forma parte. Entonces... Qué importante, porque hay veces que pensamos, bueno, a mí no me sale, no es natural, no. Yo soy más tímido, dejarle que el encarador y el evangelista sea aquel, sea el otro, el que tiene el llamado o el ministerio de evangelista. Pero acá Pablo le dice, yo sé que lo que te nace es ser pastor, pero forzate y hacé obras de evangelismo. Ahí es donde entran a funcionar los 5 ministerios que deben ayudar a todos los miembros de la iglesia a aprender a poder hacer evangelismo eficaz. Y ahí es donde necesitamos, los que tenemos ministerio, necesitamos primero tener la claridad de que todos son ministros de Dios. Porque dice que llamados, dice que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Así que si es una obra del ministerio, todos son ministros. Qué importante, y acá me gustaría que nos aclares un poquito el panorama. Vamos aclarando el panorama, dijo el salmista. Y entender, porque hablamos de los ministerios, de los 5, y formar a nuestra gente o a la iglesia para la obra del ministerio. Hay 5 ministerios, de los cuales uno de los 5 es ser evangelista. Ahora, ¿por qué todos, o capaz que no, tienen que hacer evangelismo? Porque no todos tienen que profetizar, o no todos tienen que pastorear, o no todos tienen que ser apóstoles, pero todos sí tienen que evangelizar. El llamado es que todos tienen que comunicar a otros. Entonces, estos 5 ministerios aportan sus capacidades a cada creyente, de manera que yo tengo un evangelista que también está ahí para perfeccionar a los santos, para lograr el ministerio. El evangelista le aporta a este cristiano que se llama Juan, que está parado ahí. Entonces el evangelista le enseña y le imparte ese... El maestro le enseña la palabra para que él esté bien fundamentado y sea un obrero sólido, y también le enseña los rudimentos de la salvación para... El apóstol le enseña a abrir camino, bueno, cada todos uno... se complementan en su función. Todos se concentran en una persona que está recibiendo y sale equipada a la calle. Entonces, una de las cosas que tenemos que aclarar o que enseñar es que las personas que hacen, por ejemplo, dicen, bueno, yo tengo el don de maestro, a mí me llaman para enseñar y yo soy feliz, entonces ya está, tengo esto, entonces no evangelizo. Acá Dios no nos da permiso para no hacerlo. Entonces, perfecto, si sos maestro, desarrolla ese ministerio como un colaborador de la iglesia, o si sos un ministro a tiempo completo enseñando o lo que sea, pero en tu vida cotidiana, no en el ministerio, tenemos que todo el tiempo estar presentando el mensaje del evangelio al mundo entero. Wow, claro, porque cuando Jesús está siendo ascendido, da los 5 ministerios, el organigrama, pero todos evangelicen y hagan discípulos. Es que necesitamos entender qué significa ser luz.
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy, yo soy la luz del mundo. Y dice, cuando se fue, les dice al equipo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa que alguien sea la luz del mundo? ¿Qué significa que alguna persona sea luz del mundo? Dije, nos miran y nos decimos malas palabras, nos robamos, somos fieles a nuestra esposa, nos miran y dicen, wow, este es distinto. No, la luz es la luz de la palabra. Ahora, hay un futbolista que está viendo del otro lado. Hay un comerciante del otro lado. ¿La tarea es vender o es predicar? Si hay un político del otro lado, capaz un legislador, ¿su tarea es legislar o hacer gestiones o es la de evangelizar? El arte está en vivir y cumplir nuestro propósito, desarrollar nuestra tarea con la suficiente eficiencia y con la suficiente luz en lo que hacemos como para que llame la atención y sea evidente. Pero el arte está en que mientras desarrollo lo que hago, estoy siendo luz a las personas. Entonces, no necesito pararme en la esquina de una oficina y hablarle fuerte a todos como si fuera un evangelista de campaña, pero mi vida está evangelizando. Hablábamos antes de comenzar el programa acerca de hacer cartas leídas, dice la palabra. Entonces, tenemos que entender que Dios usa muchos elementos, pero antes de hablar de los elementos que necesita alguien para evangelizar, tenemos que entender que todo lo que Dios tenga para darte, para ser un buen evangelista, te lo va a dar si adentro asumiste. Entonces, decir, perfecto. Claro, te pusiste en rol de... Exacto, me pongo en modo evangelista o estilo de vida de evangelista. Exacto. Eso quiere decir que sea una vida intencional. Tal cual. Desecho yo soy maestro, no soy tal cosa, o yo soy médico y ayudo a la gente y con eso cumplo como cristiano. Necesitamos entender que vamos a recibir un tirón de orejas en el cielo, porque aunque eres salvo por haber aceptado a Jesús y por caminar con Cristo, cuando le presentemos al Señor todo lo que hicimos, Él nos va a preguntar, ¿cómo hiciste para hacer luz? ¿Qué hiciste para hacer luz? Wow, ¿cuántos trajiste con vos? Exacto. Digamos, es importante. No lo que trajiste, sino a cuántos. ¿A cuántos ayudaste a entrar? Exacto. Y es importante esto del modo, porque nosotros en Somos la Voz y la familia Somos la Voz, siempre hablamos de estar en modo misionero del sistema. Y es lo que tienen los misioneros. Un misionero va a otro país a predicar y no importa la tarea que desarrolle, su misión sobre todas las cosas es poder predicar, compartir el evangelio y extender el reino en donde ellos están. Entonces no importa si le toca ser docente en una escuela, él fue enviado desde su país, desde su nación, con un objetivo, y no es el de enseñar matemáticas, sino de predicar el evangelio. Y cuando nosotros tenemos el modo evangelista, el modo misionero en el sistema, tenemos el chip todo el tiempo de evangelizar, no importa lo que hagamos o dónde estemos. Para eso Dios nos dio una ventaja, que los que no tienen a Dios no la tienen. Porque el problema está en cuanto nos mimetizamos con las personas que no son del reino, que entonces su único efecto es satisfacer sus gustos, sus deseos, sus sueños y generar riqueza, porque es el único incentivo que existe en este sistema y premia eso y trabaja en esa dirección. Entonces, Dios nos dice que nosotros no tenemos que angustiarnos por lo económico y por todo esto, dice, porque nosotros somos diferentes y tenemos a alguien que nos da todo. Vivimos en este mundo, pero no somos. Entonces Dios dice, ustedes están en la tierra no para ver si hacen dinero o si se vuelven exitosos o si los aplauden o qué. Dios puede llevarte a ser el mejor artista, un futbolista conocido, o puede llevarte a ser un empresario poderoso o a ser un médico que ayuda a demasiada gente. No importa dónde Dios te ponga. Pero lo cierto es que Dios nos dio una ventaja que sirve para eso. Y es que Él dijo, no se vuelvan locos por lo económico y por las cosas de esta tierra. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás les viene como añadidura. Entonces eso significa que el cristiano busca a Dios, se pone en modo ser útil y ser luz a las personas a través del mensaje del Evangelio y las cosas le van bien trabajando en lo suyo sin necesidad de desgastarse o destruirse y poner el 100% del enfoque de toda su vida al servicio
de la conquista económica o del desarrollo de su profesión o Claro, lo que sea. toda la recompensa del sistema se vuelve algo secundario porque lo primordial son las cosas eternas. Claro, en vez de necesitar las recompensas del sistema, yo recibo las añadiduras que vienen del cielo por enfocarme en aquello que Dios me mandó a hacer. Que es predicar, evangelizar y formar Exacto. discípulos. Entonces, mi vida se convierte en luz si hago correctamente lo que hago, y lo que hago no lo hago desesperadamente para poder escalar, sino que lo estoy haciendo con excelencia, con inteligencia, como tiene que ser, pero a eso se suma la añadidura de Dios que me trae paz, salud, me trae éxito económico, le trae bendición a la venta de mi negocio. Todo comienza a tener otro color. Entonces Dios nos regaló esa ventaja con un propósito, que nos enfoquemos en ganar personas. Bien, ¿y cómo ganamos personas? ¿Qué elementos podemos ocupar? Hoy hablamos de elementos o herramientas que uno tiene para el evangelismo. Bueno, acá tenemos que entender qué es lo que es ganar personas. Porque a veces uno dice, bueno, yo salí a la calle, hice evangelismo, traje 5 y se bautizaron en la iglesia, traje 5. Pero tal vez muchos de esos que trajiste ya venían sembrados por otro, el Señor dice, uno siembra, el otro cosecha. Entonces, no es que voy a contabilizar de esta manera, sino que nosotros tenemos que ser primero sembradores constantes de la palabra. Wow. Todo el tiempo, una frase, una palabra. Qué importante eso, me encantó, ser sembradores constantes de la palabra. Así que uno regala versículos o uno lo traduce a un lenguaje actual, al mensaje. Parafrasea. Exacto, pero le estás dando conceptos que son puro mensaje de Dios en el lenguaje en que ellos lo puedan entender. Otra herramienta es las cartas leídas, el estilo de vida. Me acuerdo la historia de un empresario que se congrega con nosotros, de Corrientes, que me contaba que su conversión fue por un empleado de él, que siempre llegaba bien, siempre estaba bien con su familia, era optimista y siempre hablaba bien y alabanza y canciones. Y él no entendía por qué la buena onda, que él siendo superior no podía vivir lo que estaba viviendo su empleado. Así que un día le dice, che, ¿qué haces vos? ¿Qué? Y le dijo, la clave es Jesús y Dios y la paz y la salvación. Y le transmitió el mensaje. Y esta persona se convirtió, conoció a Jesús. La transformación fue por haber leído su vida. Y qué importante entender esa herramienta que la tenemos todos, en todo el tiempo, en todo lugar. Somos el envase del mensaje de Dios. Entonces Dios dice, tenemos su gloria en vasos de barro. El barro es imperfecto, pero cuando estamos caminando entre vasos de barro y manifestamos que somos diferentes, por nuestros principios, por nuestras actitudes. Es más, yo creo que la porción más importante de evangelizar a otros es mostrar a Cristo, mostrar el amor de Cristo. Y entonces ahí es donde vamos sembrando el mensaje de esperanza para otros. Hoy hablamos de Colosenses 4. ¿Qué pasajes? Qué increíble, 5 y 6. Dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Dios. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Es lo que decía, tengo un amigo, pero cuando conversaba se cerraba el evangelio y nunca me transmitía. Dice, aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganles de manera agradable y piensen bien cómo se les debe contestar a cada uno. Qué importante esto de decir, sean estratégicos e intencionales. Cada vez que van a hablar con alguien, sean intencionales, estratégicos y astutos en cómo transmitir el mensaje, cómo conectar, cómo ser empático, cómo llegar a las emociones, ver cuál es la necesidad y ver a través de la palabra cómo transmitirla. Ser estratégico significa acercarse. A mí me encanta cómo enseña el pastor Edgardo Silvoso, cómo él disgrega la enseñanza que Dios le dio a los 70 cuando los envió. Jesús los envió y les dijo, vayan a las casas, posen en sus casas, compartan, bendíganlos. Y después de hacer todo el proceso de estar con ellos,
de ayudarlos, de Sí, compartir, de generar confianza. de generar amistad, de generar una relación. Al último de toda la historia le dicen que le dé el mensaje. Yo creo que esa fue la gran transición social que hubo entre el Juan el Bautista y Jesús, porque fue en la misma época una transición ministerial entre Juan el Bautista, que les gritaba de este lado, arrepiéntanse ustedes, generación de víboras, y Jesús, que abrazaba a esa generación de víboras para mostrarle la gracia y el amor. Hasta ahí había llegado la parte humana, que es la religión. El último gran hombre de la religión real, de la que Dios estableció, que era el judaísmo, el último exponente fue Juan el Bautista, que la Biblia dice que Jesús dijo, este es el más grande de toda la ley. Y entonces Jesús después viene y dice, vamos, ustedes aprendieron ojo por ojo, diente por diente, pero yo les enseño algo nuevo. Llegan a las personas, perdonen, aprendan. Claro, Jesús no les grita de este lado de la vereda, sino que se cruza la calle y los abraza donde están. Acá hay como un secreto. Y es que tenemos que entender que los valores que Jesús nos enseñó, Sermón del Monte, y los que constantemente enseñaba, eran generadores de relación con la gente, eran generadores de una expectativa en la persona para abrir su corazón. Yo creo que si utilizamos nuestra inteligencia y tenemos compasión por la gente, vamos a bancarnos que nos tengan media hora hablando de temas que nos parecen superficiales a nosotros para poder generar una relación y empezar a sembrar primero pequeñas semillas y dejar que, no se olviden que la semilla no es una granada que usted la tira y explota, la semilla entra, tiene un proceso de germinación, se va quebrando, genera momentos incómodos, se ve un pequeño brotecito, no lo tironee. Cuando le dijo, mira, estuve pensando, bueno, a la iglesia el domingo y hacer tal cosa y te bautizo. La semillita está ahí. Procesos. Y va generando su tiempo, paciencia con la persona, acompañarlo, ni tampoco el otro extremo de descuidarlo. Necesita y está. Entonces, cuando uno activa un estilo de vida, me pongo y me seteo en el modo evangelismo, voy a descubrir miles de micro oportunidades que tenía de ir sembrando semillas que se me habían pasado por alto por años. Bueno, y ahí entendimos entonces ser intencionales en las relaciones, en el estilo de vida, ponernos y setearnos en modo evangelistas, en modo misioneros, en donde estemos, para predicar, para evangelizar, porque ahí estamos cambiando vidas, familias, estamos cambiando universos completos. Cuando la gente conoce a Dios, cambia completamente su vida y no estamos solo para cambiar leyes, sino para cambiar personas. No solo para cambiar algo en la economía, sino para cambiar universos, destinos y eternidad. Exactamente. Así que qué importante tener el evangelismo como estilo de vida y no solamente como una actividad. Gracias, papá, por estar, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu corazón, y sé que esto fue de tremenda bendición y edificación para toda la comunidad Somos la Voz. Hay mucha gente a tu alrededor que va a ser alcanzada en estos días por la gracia que Dios te dio. Tus parientes están en tus manos y tus compañeros también. Dios va a usarte y va a añadirte mucho más por hacer esa tarea. Amén. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, gracias por el espacio, gracias Canal Luz, gracias a toda la gente linda que nos sigue en los podcasts, en las redes sociales. Le mandamos un abrazo y nos vemos la semana que viene con más Somos la Voz. Que Dios lo bendiga.